Pues bienvenidas a esta reunión de damas y a continuación vamos a iniciar con la cápsula de gramática española a cargo de nuestra querida hermana Roraima Trobat. Gracias, Roraima, y adelante. Gracias, Lore. Bueno, buenas tardes para algunas, buenas noches para otras. Les saludo desde Vermont y voy a iniciar con una oración. Les ruego que me acompañen para hacerlo. Entonces, Señor, yo te doy gracias porque hoy me das la oportunidad de servir ante este grupo y compartir este material que conseguí a través de la investigación y que ha servido para actualizar y reforzar el conocimiento adquirido por mí hace años y que hoy tengo la responsabilidad de transmitir a mis hermanas. Que les sea de provecho en cualquier ámbito de sus vidas. Y Señor, permite que las palabras usadas en esta cápsula sean las más sencillas y fáciles para que ellas puedan entenderlo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Vamos a dar inicio a nuestra cápsula de hoy. En la cápsula pasada iniciamos con un recorrido por los inicios de la escritura. Espero que recuerden que hablamos de la escritura cuneiforme y los pictogramas, que eran pues dibujos que se plasmaban en las tablillas de arcilla, que fueron las reconocidas, ¿no? También hablamos de la concepción de muchos sobre o acerca de quién fue quien la inició primero, que si en Mesopotamia, que si los fenicios, pero en fin, hay muchas versiones, ¿verdad? También hablamos sobre la relación del alfabeto y lengua, que hoy vamos a profundizar un poquito más sobre esto. También vimos el desarrollo de la escritura alfabética de los fenicios, también conocimos un poco sobre el alfabeto griego y el latino. Así que nos preparamos para seguir hurgando en el pasado porque esta es la clave para poder entender el presente. Así que comenzamos. Ujú. La escritura de los pictogramas a los alfabetos permanece en lo escrito. La vez pasada yo inicié con los pictogramas porque fue el evento que de mayor relevancia que se estableció como el inicio de la escritura, que fue tan importante en ese momento. Pero la escritura proviene de la combinación de varios medios de expresión que existían antes. Digo combinación porque pues no era la única. Antes que esto se diera inicio o esta etapa iniciara, pues mucho antes había la comunicación o el tipo de comunicación a través de las señales de humo. No sé si la habrán escuchado por casualidad, pero también pues hubo momentos en que se hizo comunicación a través del chofar. El chofar anunciaba también algo, eso indicaba un mensaje. Y pues en tiempos de reyes también la forma de tocar las trompetas anunciaba cuando alguien se acercaba. Total que la comunicación antes de eso se hacía de otras maneras. Yo tengo por aquí un ejemplo que tomé de los incas. Ellos encontraron la forma cuando se inició querían como dicen, su anhelo de registrar la contabilidad, así como hicieron en Mesopotamia, pero los incas lo hicieron antes y lo hicieron a través de estos quipos que ustedes ven allí, lo hacían a través de nudos y rayas y de varios colores y tiene cierta característica parecida al alfabeto Morse, que ya más adelante le mostraré cómo es, para que también puedan comparar. Luego, pues, después de esto, fue que hicieron o utilizaron los que son las tablillas de arcilla para usar los signos geométricos y que por eso decidieron darle valor de signos a la escritura, que fue que se inició con esto que ven aquí al lado, que es la cuneiforme, en tablillas de arcillas en forma de cuña. Pero en fin, desde su invención, la escritura ha contribuido enormemente al progreso del conocimiento humano, como ustedes pueden ver. Recordemos la importancia que tuvo en el desarrollo del sistema de comunicación. La hermana Edie en la clase pasada habló sobre los diferentes elementos de la comunicación, donde existe un emisor que transmite un mensaje usando los elementos de la comunicación, ¿no? Como a través de un canal para llegar al receptor, pero la escritura fue el medio que se utilizó para registrar información en ese momento. Y gracias a esto, hoy podemos consultar las diferentes fuentes escritas y digitales eh, para conocer o informarnos sobre algún evento del pasado o del presente también. Gracias a la escritura podemos conocer sobre cualquier tema que deseemos estudiar o saber.
Bueno, ahora esta generación puede disponer de mayores saberes porque lo tiene todo a su alcance. Nuestra Biblia no es la excepción. Este libro se convirtió en el más importante de la historia, superó los 100 millones de ejemplares vendidos en 100 países y en 23 idiomas, siendo esta presentación, me refiero a la física palpable, ¿no? Uno de los más vendidos según el informe del Guinness World Records 2021. Eso con respecto a nuestra Biblia. Pero retomando lo de los pictogramas, estos son símbolos gráficos que transmiten información, una representación esquemática de un objeto, puede ser también una acción o idea. Hoy el concepto de pictograma ha evolucionado. Los lingüistas, esos que estudian el lenguaje, pues le llaman pictogramas al dibujo figurativo, estilizado, que puede leerse en diversas lenguas. Dicho con otras palabras, un pictograma utiliza la imagen de un objeto, dibujos que representan cada signo, y estos signos representaban una palabra. Por ejemplo, este dibujo de un tenedor y un cuchillo puede significar el anuncio de un restaurante, pero también si vemos el anuncio o el dibujo de un avión, nos anuncia o nos refiere que hay un aeropuerto. O en los establecimientos, cuando vemos la figurita del hombre o la mujer, pues nos va a indicar que puede haber un baño cerca para hombres como para mujeres. Pero hablemos también de los ideogramas. Estos son dibujos convencionales que solo pueden ser leídos en una determinada lengua, no es para todos. Estos casos se presentan en la mayoría de los signos chinos, la escritura griega también, por supuesto, y la mesopotámica clásica. Esta última era combinada con caracteres fonéticos. Pero los ideogramas suelen formarse por la combinación de signos y caracteres que indican una idea completa, ¿no? Mediante su representación gráfica. Aquí tenemos un ejemplo de un ideograma chino. Estos signos tienen similitudes en sus trazos que lo relacionan. Por ejemplo, para mencionar fuego, fíjense que el mismo signo que utilizaron allí está presente en la palabra cenizas y en la palabra llamas. Está el mismo, solo que le agregan otros trazos u otros signos. Y lo mismo pasa con árbol, bosque y libro, que tienen el mismo sistema. La complejidad de esto es que ellos utilizaban muchos pasos para realizar. Hay que hacerlo con como una caligrafía demasiado precisa y exacta, además de la dirección total, que lleva su complejidad allí en ese sentido. Y también tenemos, por otro lado, las sintéticas. Son aquellas en las que cada imagen equivale a un enunciado completo. Por ejemplo, una silueta humana blandiendo un arco y una flecha significa me voy de cacería. Por eso se denomina sintética, porque es una idea completa que se resume en un gráfico. Y este tipo de escritura sintética por lo general eran de los clanes indígenas, los que la desarrollaron. Por eso se llaman así, sintética. Pero en resumen, tenemos que en los pictogramas una imagen representa una palabra. En los ideogramas, la imagen representa una idea y en la sintética, la imagen refiere a un enunciado completo. Creo que queda claro ya con el resumen de lo que representa cada una. Ahora pasamos con los silabarios y alfabetos. Silabario es un sistema de escritura en que cada símbolo representa una sílaba completa, y cada símbolo corresponde a una combinación de una consonante y una vocal, y bueno, a veces hasta tres letras utilizadas en muchas lenguas. Alfabeto es un sistema de escritura en el cual cada símbolo representa un sonido individual básico del lenguaje, donde cada símbolo corresponde a una sola consonante o vocal por separado. Los alfabetos son ampliamente utilizados en todo el mundo y se consideran más eficientes y flexibles que los silabarios. ¿Ok? Algunos ejemplos de silabario las podemos ver en el japonés con sus signos hiragana y katakana. Ahí lo tienen, lo pueden ver en ese cuadro. También está el chino, el sumerio, que lo tenemos allá al lado, son glifos silábicos y abajo tienen su estructura silábica para cada signo de esto. También está el sánscrito y el hangul, o hangul, que es el coreano, y bueno, entre otros. Y de los alfabetos, pues están el latino, el cirílico, el árabe, el griego, entre otros.
La elección de utilizar un silabario o un alfabeto va a depender del idioma y la cultura en la que se utilice. Aunque el alfabeto es la forma de escribir más difundida en todo el mundo, la diferencia radica que un silabario representa sílabas completas, la unión, ¿verdad? La combinación de algunas letras, y un alfabeto representa sonidos individuales básicos. ¿Ok? En el cuarto milenio antes de Cristo, la escritura cuneiforme mesopotámica añadió a los ideogramas signos silábicos donde cada signo correspondía a un solo sonido, donde la imagen no se considera por su significado, sino por su valor fonético en una determinada lengua. Por ejemplo, aquí tenemos en esta diapositiva, ¿verdad? La palabra española cuyo significante soldado era representada por dos dibujos, un sol y un dado. Pero estos dos dibujos por sí solos no representan nada, ningún sentido, ningún significado. Es decir, que no hay nada de sol ni de dado en esa palabra o la traducción que tenemos para soldado, solo que la utilizaron a manera de construir la palabra soldado. Bien, ahora pasemos a los cambios que ha sufrido el alfabeto. El alfabeto ha tenido cambios de manera constante por diversos implementos como la imprenta, máquinas de escribir, celulares, computadoras. Hasta en ellos mismos ha habido evolución. Ahí tenemos en la gráfica una imprenta de hace tiempo y ahora la moderna está abajo. La máquina, yo decía la de come maíz, la gallina que come maíz, que es con los teclados. Pasó a la eléctrica, los celulares desde el bloque, mire, a los que tenemos allí en pantalla, y el mismo computador de la pantalla gruesa o gorda, grande, así como los televisores ahora son delgadas y más actuales. Bueno, especialmente estos últimos, las computadoras, que nos ofrecen una inmensa gama de fuentes para escoger lo que más nos guste cuando se trata de realizar trabajos, oficios, los oficios empresariales, avisos, presentaciones de proyectos, bueno, entre otros. Estas son algunas de la gran diversidad de tipos de letras. No las pude poner todas, pero sí tienen algunas. Otro cambio significativo del alfabeto latino fue la introducción del uso de las letras minúsculas, y aunque comenzó a verse cambios a mediados del siglo II después de Cristo, con la aparición de la minúscula cursiva como evolución natural de la mayúscula cursiva, no es sino hasta los siglos XVIII y XIX, época del Renacimiento carolingio, que aparecen las minúsculas carolinas, así se le llamaban, nombre que deriva del emperador y rey Carlos Magno. Más tarde, con la aparición de la imprenta, la combinación de estos dos juegos de letras, mayúscula y minúscula, diferentes en origen, dio como fruto el modelo tipográfico más difundido en la actualidad. Eh, este, este es con respecto a las mayúsculas y las minúsculas. Otro cambio importante fue el punto sobre la I, la cedilla, que no es más que la letra C latina con una pequeña setilla en forma de virgulilla debajo, usada en alfabetos de otros idiomas como el portugués, francés, catalán. También tenemos los acentos. Esos son los gráficos usados en algunos idiomas. En español el acento tiene un uso fonético totalmente y también está la diéresis o signo ortográfico que también se le llama diacrítico o también otros le dicen crema, que son los dos puntitos sobre una vocal. Estos se introdujeron durante los siglos XV y XVI. En nuestro idioma, pues tenemos algunas palabras como por ejemplo pingüino, lingüística, averigüé, vergüenza y muchas más. Generalmente la de nosotros en la U, pero no quiere decir que no podamos encontrar otra vocal con la diéresis en nuestro vocabulario. ¿Ok? Por otra parte, la dactilología y la dactilografía, que consisten en deletreos manuales para sordos y sordociegos, surgieron en el siglo XVIII. También está el telégrafo de Claude Chappe, que surgió en el 1794. Y un dato muy importante es que la clave Morse de Samuel Morse en 1837 y el sistema Braille, inventado por Luis Braille en 1809 a 1852, que proporciona a los ciegos una lectura táctil en el que las letras, cifras y signos representados por grupos de puntos en relieve fueron transcripciones de nuestro alfabeto. Indiscutiblemente, pues eso es un dato sumamente importante.
Pasamos ahora al origen de la palabra. La mayoría de las palabras que usamos provienen del latín. Las palabras dos de las palabras que provienen del latín, que les voy a dar algunas, son los artículos, los pronombres, adverbios, los verbos, los sustantivos, bueno, etcétera. ¿Sabían ustedes que en nuestra conversación cotidiana 8 de cada 10 palabras tienen su origen en latín? Pero también existe la influencia de otras lenguas y culturas. Ahora veamos cuáles son y mencionaremos algunos ejemplos, ¿ok? Así que pueden investigar ustedes más aparte. Del origen griego. A través del latín, por influencia de la cultura griega sobre la romana, tenemos la palabra escuela y esfera. Del propio griego tenemos evangelio, apóstol, profecía, ángel, palabra, iglesia, relámpago, utopía, teatro. En la terminología técnica moderna, también de origen griego, tenemos holograma, electrocardiograma, telefonía, matemáticas, geografías y muchas más. A raíz del descubrimiento de América hubo un considerable aporte de voces aborígenes para formar parte del castellano como el náhuatl, cuyo vocabulario es exclusivo de México, como chamaco, aguacate, elote, comal, huacal, y también los toponímicos, los nombres de lugares como México, Michoacán, Jalisco, Cuernavaca, Acapulco, Toluca, entre otros. Otras lenguas que influyeron en el enriquecimiento de nuestro vocabulario están los mayas, del Arauco en las Antillas, del Caribe en las Guayanas y Venezuela, del Quichua en Ecuador, Perú y los Andes, del Aymara en Bolivia, del Araucano en Chile, del Guaraní en Paraguay y de la cultura americana aceptadas como españolas y se volvieron uso común del castellano, tenemos las palabras raqueta, coco, guacamaya, tomate, maíz, apache, maguey, etcétera. Ahora, dentro de las lenguas modernas tenemos influencias del francés, imagínense ustedes, como mesón, buró, fusil, garaje, tráfico, hotel, manjar, premium. Del italiano tenemos fachada, espaguetis, diseño, caricatura, porcelana, piano. Del inglés tenemos cóctel, filme, líder, cheque, yate, club, bistec, fútbol. En el alemán, pues tenemos las palabras sable, vals, níquel, cobalto. En catalán tenemos clavel, viaje, monje, paella, porche. Del árabe tenemos adalí, zanahoria, azúcar, algodón, tarea, alfiler, aldea, atalaya, almohada, alfombra, alfarero, bueno. De las germánicas, mayormente nombres propios como Rodrigo, Álvaro, Alfonso, Rosendo. Del latín imperial tenemos las palabras tropa, escarnio, guiso, paquete, copa, maleta, guerra, grupo, tregua. De las lenguas celtíberas sí desaparecieron, a excepción del vasco, con los vocablos de cama, perro, gorra, chaparro, izquierdo, pizarra. A través del latín tenemos las palabras roca, lanza, arroyo, camino, jabón, etcétera. Y finalmente del hebreo, sobre todo debido a la influencia de las Sagradas Escrituras en las letras castellanas como sábado, jubileo, fariseo, aleluya, amén, Jehová, rabino, Pascua, maná y paren ustedes de contar. Bueno, hasta aquí nuestra cápsula de gramática, la bibliografía consultada para esta cápsula y la anterior que pude mostrarle, la tienen aquí en pantalla. La pueden utilizar para profundizar más sobre este tema, si así lo prefieren. Será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por su atención. Muchas gracias, Roraima. Muy amable, muy interesante.